En la filosofía estoica, la astucia no es considerada una virtud en sí misma, pero se puede explorar a través de cómo los estoicos entienden la sabiduría, la prudencia y la habilidad para navegar en el mundo con discernimiento. En este contexto, la astucia puede ser vista desde un ángulo más amplio, no como una característica moralmente cuestionable o manipulativa, sino como una capacidad estratégica para actuar en situaciones complejas de manera racional y alineada con la virtud. Esta reseña profundiza en la manera en que el estoicismo aborda el concepto de ser astuto, cómo se relaciona con las virtudes estoicas y cómo se puede aplicar una astucia ética y sabia en nuestra vida diaria. 1. Definición de astucia en el contexto estoico. La astucia, en términos generales, se refiere a la habilidad para ser astuto, sagaz o hábil en la manipulación de circunstancias para lograr un objetivo. A menudo se asocia con engaño, manipulación o el uso de medios poco transparentes para obtener un fin. Sin embargo, en el contexto estoico, la astucia no se ve necesariamente de manera negativa, sino que puede ser entendida como la capacidad de ser hábil y perspicaz para actuar conforme a la razón y los principios éticos, adaptándose a las circunstancias sin perder de vista la virtud. Desde una perspectiva estoica, la virtud y el razonamiento son las piedras angulares de una vida plena. Por tanto, cualquier comportamiento que sea astuto debe alinearse con estos principios para ser moralmente aceptable. Es importante destacar que, si bien los estoicos no rechazan la astucia per se, la astucia debe estar al servicio del bien común y de los ideales virtuosos. La manipulación o el engaño, en cambio, son rechazados porque se alejan de la justicia, la templanza, la sabiduría y la honestidad. 2. Astucia y sabiduría, dos conceptos complementarios. En la filosofía estoica, la sabiduría, mopronesis en griego, es una de las 4 virtudes cardinales. Es la capacidad de comprender la naturaleza de las cosas, de discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y de actuar conforme a la razón para alcanzar el bien común. De alguna manera, la astucia, entendida como la capacidad de navegar situaciones complejas con agudeza, podría verse como una extensión de la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría, para los estoicos, implica también una fuerte adhesión a la moralidad y a las leyes naturales que rigen el universo. Los estoicos no ven la astucia como un simple juego de estrategias para obtener resultados, sino como una aplicación práctica de la sabiduría. En este sentido, ser astuto en el mundo estoico no se trata de engañar o de jugar con las expectativas de los demás, sino de actuar con inteligencia y prudencia, entendiendo las circunstancias y respondiendo de manera adecuada y ética. Como tal, la astucia debe estar siempre guiada por la razón y la virtud. Para Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, la sabiduría y la astucia están estrechamente relacionadas con la capacidad de hacer uso de la razón para tomar decisiones informadas y conscientes. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una adversidad o un reto, un estoico astuto no recurriría a la mentira o al engaño, sino que buscaría la mejor estrategia para resolver el problema de forma racional, sin violar los principios morales que sustentan su vida. 3. Astucia y prudencia, el arte de la decisión correcta. Dentro de las virtudes cardinales del estoicismo, la prudencia ocupa un lugar destacado. La prudencia se refiere a la capacidad de tomar decisiones correctas basadas en el conocimiento y la razón. En este sentido, la astucia y la prudencia pueden estar profundamente entrelazadas, ya que la astucia implica la capacidad de actuar de manera estratégica y eficaz, pero siempre bajo el paraguas de la prudencia. Para los estoicos, ser astuto no significa manipular a los demás o actuar por egoísmo, sino ser prudente y calculador en la toma de decisiones. A veces, la prudencia implica elegir el momento adecuado para actuar, ser consciente de las circunstancias y de las motivaciones de los demás, y emplear las estrategias necesarias para alcanzar un objetivo virtuoso.
Es decir, un estoico astuto no hará uso de trucos deshonestos, sino que sabrá cuándo y cómo emplear sus habilidades para navegar con eficacia en el mundo sin sacrificar la virtud. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en las meditaciones de Marco Aurelio, quien no solo ejerció la prudencia en su gobierno, sino que también mostró una notable habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del Imperio Romano. Para Marco Aurelio, la astucia en la toma de decisiones no se refiere a engañar, sino a manejar las complejidades del poder y la política con sabiduría, siempre buscando el bien común y el orden del cosmos. 4. Astucia en las relaciones humanas, entendiendo a los demás sin manipulación. El estoicismo enseña que nuestras interacciones con los demás deben basarse en principios de justicia y respeto. Aunque un estoico puede usar su astucia para leer la situación y las intenciones de los demás, nunca debería utilizarla para manipular o aprovecharse de otros. Para un estoico, la habilidad para comprender las motivaciones de los demás y actuar de manera adecuada es parte de la sabiduría práctica. Epicteto, en sus enseñanzas, enfatiza la importancia de entender que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra reacción ante ellas. La astucia, entonces, debe ser empleada para mantener nuestra serenidad interna y actuar conforme a los principios morales, incluso cuando nos enfrentamos a la injusticia o la adversidad. El estoico astuto sabe cómo navegar las complejas interacciones sociales sin comprometer su integridad o sus valores. Por ejemplo, si un estoico se encuentra en una situación en la que otro está siendo injusto o agresivo, en lugar de responder impulsivamente con ira o agresión, utilizará su astucia para reconocer la verdadera naturaleza de la situación, para mantener su calma y para actuar con sabiduría en su respuesta, sin dejarse llevar por la emoción o el deseo de venganza. La astucia, en este sentido, es el medio para evitar caer en reacciones desmesuradas que puedan desviar a la persona de su camino virtuoso. 5. La astucia como herramienta en la adversidad, ser sabio en la estrategia, firme en los principios. El estoicismo, al enfatizar la importancia de vivir conforme a la naturaleza y de aceptar lo que no podemos controlar, también resalta la habilidad para afrontar la adversidad de manera sabia y eficaz. En tiempos difíciles, la astucia puede ser vista como una estrategia racional para superar obstáculos sin perder el equilibrio emocional ni el enfoque en la virtud. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las enseñanzas de Séneca, quien, a pesar de haber vivido en una época de constantes turbulencias políticas, mostró una notable capacidad para adaptarse a las dificultades sin comprometer su ética. Para Séneca, la astucia no implicaba evitar la adversidad, sino más bien emplear la inteligencia y la prudencia para encontrar soluciones que permitieran mantener la paz interior y seguir el camino de la virtud, incluso en los momentos más desafiantes. La astucia, entonces, se convierte en una herramienta valiosa en la vida diaria de un estoico. Cuando uno enfrenta dificultades, usar su astucia para encontrar la mejor manera de abordar esas dificultades, respetando siempre los principios de la justicia y la templanza, es parte de la sabiduría estoica. Al hacerlo, un estoico no solo se protege a sí mismo de los vaivenes emocionales, sino que también actúa de forma eficaz para lograr un bien superior, tanto para sí mismo como para los demás. 6. Astucia y moralidad, las líneas finas entre la sabiduría y el engaño. Aunque la astucia puede ser vista como una habilidad estratégica en la vida cotidiana, los estoicos dejan en claro que hay una línea delgada entre una astucia sabia y ética, y una astucia que se desliza hacia el engaño o la manipulación. La diferencia crucial radica en las intenciones y el resultado de las acciones. Si la astucia se emplea para beneficiar a otros o para actuar conforme a la razón, es perfectamente compatible con los principios estoicos. Sin embargo, si se utiliza para engañar, manipular o buscar ventajas a expensas de la justicia y el respeto, entonces ya no puede considerarse una astucia virtuosa, sino un vicio. El acto de actuar con astucia, por tanto, debe estar siempre enraizado en la moralidad. En la ética estoica, el fin nunca justifica los medios.
Es decir, no importa cuán astuto o hábil sea uno en alcanzar un objetivo si esos métodos involucran el daño a otros, la deshonestidad o la injusticia. La virtuosidad sigue siendo el principio fundamental, y la astucia solo es válida si sirve a los fines de la virtud y del bien común. En el contexto del estoicismo, la astucia no es rechazada de manera absoluta, sino que es entendida como una herramienta que, si se emplea con sabiduría, prudencia y justicia, puede ser útil para navegar las complejidades de la vida. Sin embargo, los estoicos insisten en que la astucia debe estar siempre al servicio de la virtud y de los principios morales. En lugar de ser un medio para manipular a los demás o buscar fines egoístas, la astucia estoica es una forma de sabiduría práctica, aplicada de manera ética para resolver problemas, enfrentar la adversidad y vivir conforme a la razón. Al integrar la astucia con las virtudes estoicas, podemos vivir con más claridad y eficacia, manteniendo nuestro carácter moral intacto mientras navegamos las inevitables dificultades de la vida. En última instancia, al abordar el concepto de la astucia desde la perspectiva estoica, encontramos que, más que un vicio o una característica negativa, la astucia puede ser vista como una herramienta práctica que, cuando se emplea correctamente, puede ser profundamente útil para alcanzar una vida guiada por la razón, la sabiduría y la virtud. Los estoicos, al valorar la prudencia, la sabiduría y la racionalidad, reconocen que ser astuto en la vida diaria no es necesariamente negativo si este comportamiento está alineado con los principios éticos fundamentales. La clave radica en cómo definimos y empleamos la astucia. Para los estoicos, la intención y el propósito detrás de nuestras acciones son lo que determinan si una estrategia es moralmente válida. Si la astucia se usa para promover el bien común, para ayudar a otros o para navegar las circunstancias de la vida con un sentido claro de justicia y equidad, entonces esa astucia se convierte en una extensión de la sabiduría práctica que es esencial para vivir una vida virtuosa. En este sentido, la astucia no es simplemente un medio para lograr un fin, sino un reflejo de la capacidad humana de ajustar nuestras acciones a las demandas de la realidad sin apartarnos de los valores morales que definen nuestro carácter. Por el contrario, si la astucia se utiliza para manipular, engañar o explotar a los demás en busca de un beneficio personal, entonces no solo pierde su vínculo con la virtud, sino que se convierte en un vicio que corrompe el alma. La manipulación y el engaño, en cualquier forma, son profundamente contrarios al respeto y a la honestidad, que son principios centrales del estoicismo. Por ello, aunque un estoico puede ser astuto en el sentido de ser estratégico y prudente, jamás debe cruzar la línea hacia comportamientos que impliquen una falta de integridad. El enfoque estoico sobre la astucia está, en realidad, enraizado en la búsqueda de la verdad y en la capacidad de discernir las situaciones de manera clara y precisa. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, la astucia puede ser entendida como una habilidad para percibir lo que está oculto a simple vista, para anticipar consecuencias y para navegar las complejidades del entorno social, político y personal de manera eficaz, sin perder de vista la moralidad y el respeto por la dignidad humana. Además, este tipo de astucia sabia y prudente permite que los individuos sean más resilientes frente a las adversidades, ya que no se ven atrapados por sus emociones o impulsos, sino que toman decisiones pensadas, estratégicas y en armonía con los principios que guían su vida. En el mundo de la política, los negocios, las relaciones personales o incluso en los desafíos cotidianos, la habilidad para leer el momento correcto para actuar y adaptarse de manera astuta a las circunstancias puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito. Sin embargo, este éxito nunca debe ser medido solo por resultados superficiales o externos, sino por la coherencia interna con los valores estoicos de justicia, autocontrol y sabiduría. Es importante destacar que la verdadera astucia estoica no busca esquivar los principios éticos o encontrar atajos hacia el poder o la satisfacción personal. Al contrario, la astucia aplicada de acuerdo con el estoicismo está destinada a afrontar los desafíos de la vida sin sacrificar la virtud, siempre buscando lo que es correcto y adecuado a la situación.